de sus superiores, ¿no? Prácticamente el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo se producen ciertas hormonas que tienen como un nombre clave, que es las liberinas, ¿no? Si supongamos, en hipófisis se secreta la TSH, y ahí eso de qué depende, de la tiroliberina, ¿no? Hormona estimulante de liberación de la tiroides, ¿no? Como es su nombre tosco, su nombre largo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar un poco a conceptualizar, ¿no? Lo que son los conceptos en base a lo que viene a ser las alteraciones de los ejes endocrinológicos que suceden durante las embarazadas, ¿no? Ahora, primero vamos a hablar sobre lo que vienen a ser antes de arrancar, ¿no? Con lo que viene a ser la hipófisis. Tenemos lo que son los cambios metabólicos, ¿no? Estos dependen más que todo de recordar, ¿no? Que si bien es cierto el niño, bueno, crece, se expande en el útero y pasan los procesos hormonales como tal, se comporta en sus inicios también como un parásito, ¿no? Un parásito en el sentido de que, si bien es cierto, la mamá no tiene nada del niño, más que el cariño, el amor que es tenerlo, concebirlo, el niño es el que se beneficia mucho más de la madre, ¿no? Tanto de lo que vienen a ser sus componentes en cuanto a carbohidratos, glucógeno, lípidos también, ¿no? Y también los componentes hormonales que se traspasan mediante la placenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cambio metabólico que se realiza en el caso de la mamita, ¿no? La mamita usualmente es la que aporta, en este caso, la cantidad de energía, que más que todo es relacionada a los carbohidratos o a la glucosa, ¿no? Por ende, la mamita necesita producir gran cantidad de glucosa, ¿no? Si bien es cierto, acá he encontrado una teoría tosca que se relaciona como lo que denominan los antojitos o aquella necesidad imperativa de estar comiendo constantemente, es porque es desbalances, ¿no? Que ocasiona en este caso parte de la glucosa, ¿no? Si bien es cierto, esta parte no tiene mucha, se podría decir, sustento científico porque sigue como un tema vacío, tiene mucha plausibilidad biológica, ¿no? Porque como el niño para jalando lo que viene a ser la glucosa de la mamita necesita estar aportando grandes cantidades de glucosa, ¿no? Y lo interesante de estas grandes cantidades de glucosa es que se relaciona es que la mamá también tiene que producir grandes cantidades de insulina para que esta glucosa pase, ¿no? El cuerpo no interpreta como dice, bueno, tengo un niño, voy a tener que pasar la glucosa y por ello necesito producir gran cantidad de insulina. No, el cuerpo dice, hay gran glucosa, produzco gran insulina. Eso es lo único que interpreta el cuerpo, ¿no? Entonces las necesidades o la secreción grande de insulina por parte del cuerpo de la madre hace que también a la larga haya una resistencia hasta a la insulina, ¿no? Como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de la mamita? La mamita empieza a producir gran cantidad de insulina, también gran cantidad de glucosa. La glucosa pasa y le sigue proliferando la insulina. La insulina también pasa lo que viene a ser el niño, ¿no? Estimulando también a que el niño pueda aprovechar esa cantidad de glucosa que se está produciendo, ¿no? Ahora, algo interesante que sí, disculpen, me olvidé realizarlo muy bien, es que a partir de ello parte lo que viene a ser el concepto de diabetes mellitus-gestacional, ¿no? Porque el niñito, en este caso, al tener gran cantidad de glucosa por parte de la mamita y gran cantidad de insulina, el niño empieza a crecer en demasía, ¿no? Sin un control metabólico, ¿no? Entonces, en el caso del niño, de los pacientes que tienen diabetes mellitus-gestacional, incluso con que han entrado con la propia diabetes, porque esto igual sí o sí origina que la resistencia ya sea previa, no sea relacionada a lo que viene a ser el periodo gestacional, hace de que el niño sea macrosómico, el niño sea muy grande, ¿no? Ahora, algo que, por ejemplo, les menciono, si la mamá es la que produce la glucosa, hay resistencia a la insulina en la mamá, entonces la necesidad, en este caso, de la energía que tiene la mamá, es más que todo relacionada a la lipólisis, ¿no? Ya no es al uso de los carbohidratos, no al uso de la glucosa, ¿no? Por ende, también empieza a haber mayor estimulación de lo que viene a ser la lipólisis. Entonces, mediante la vía de los ácidos grasos, mediante la vía de la vía de las ácidos, de los esteroides, se empieza a producir en este caso la energía por parte de la madre, ya no por parte de la glucosa, ¿no? Ahora, algo interesante, mira como le dicen acá, se producen concentraciones elevadas de cetonas. Las cetonas usualmente se producen en las mamitas o en los pacientes o en nosotros también cuando tenemos ayunos prolongados, ¿no? Entonces, en este caso de las mamás se empieza a producir una hipoglicemia en el ayuno, relacionada, como quien dice, la mamá se levanta y es como aquella persona que ha hecho su ayuno durante, no sé, sus 8 o 12 horas, ¿no? Entonces se empieza a producir gran cantidad de cetonas, ¿no? Entonces, algo que menciona el libro y es bien lindo, es decir, los valores normales, los cuerpos, es otro mundo distinto entre lo que viene a ser la mamá, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos valores normales en una mujer en periodo fértil, en una mujer adolescente, en una persona, en la mamá es diferente, ¿no? Y hay muchas mamás que un poco se asustan, ¿no? Por el sentido de decir, oye, mira, acabo de encontrar cuerpos cetonas, seguro tienes diabetes, puedes una cetonuria, uy, Dios mío. O sea, un complejo distinto si es que no lo interpretas como debería ser en una mamá gestacional, ¿no? Entonces, se producen concentraciones elevadas de cetonas, parte de qué? De hipoglicemia, producida por qué? Por la necesidad que jale el niño en este caso de la glucosa, ¿no? Bueno, recordar que también, aparte de lo que viene a ser la glucosa, ingresa lo que viene a ser el niño, la presente y demás, también suministra colesterol, ¿no? La propia madre, ¿no? Eso es un escatimado que se da, ¿no? Y dentro del colesterol, recordemos, ¿no? Que tenemos lo que vienen a ser las HDL, las VDL y las LDL, ¿no?
siendo las precursoras de la LDL, en este caso la sub-LDL, ¿no? La HDL, el colesterol bueno, la LDL, el colesterol malo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto importante? ¿Por qué? Porque hay una enzima, ¿no? Que es la hidroximetilglutaril coenzima, que prácticamente no está dentro de lo que viene a ser el niño, ¿no? Pero, entonces, ¿esta enzima para qué sirve? Para que el niño pueda producir su propio colesterol, ¿no? Su propio colesterol como tal. Entonces, quienes se encargan, y el colesterol tiene unas funciones muy importantes, ¿no? El colesterol sirve como precursores de hormonas, el colesterol sirve en este caso para la proliferación de lo que viene a ser la piel, tejidos, un sinfín de cosas, ¿no? Recordemos que todo tipo de célula tiene una membrana que está compuesta ¿por qué? Por colesterol. Entonces el colesterol es fundamental en el niño, ¿no? Si el niño no tiene su hidroximetilglutaril coenzima, prácticamente no produce. ¿Y quién se encarga de suministrar el colesterol al niño? La propia madre, ¿no? Y también no solo le da el colesterol bueno, malo, le da todo el colesterol VDL, HDL, LDL. Y ya, bueno, el niño ya sabe qué es el niño, ¿no? Bueno, la imagen no la encontré como parte de lo que viene a ser el niñito, como uso el colesterol como tal, pero este sí, bueno, un pacientito, ¿no? Un diabetes gestacional, un bebé macrosómico, y acá se explica, ¿no? A niveles anexos, una madre le proporcionan un proceso de bebé, hacen que el bebé aumente de peso y crece el bebé, ¿no? Siguiente, por favor. La hipófisis, ¿no? Bueno, vamos a hablar lentamente de lo que viene a ser la hipófisis, ¿no? La hipófisis prácticamente es, como les dije, un saco que almacena, en este caso, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, distintas secreciones hormonales que se ¿no? En este caso las liberinas, ¿no? De la célula óptica, de los núcleos teróficos, no de los núcleos de las células nervosas sencillas, vamos a denominarlo así, ¿no? Lo interesante dentro de ello, como se explica, hay ciertos análogos, ¿no? Si bien es cierto, es como decir, yo puedo ingresar a mi casa porque mi mamá me conoce, ya chévere, ingreso. ¿Y qué pasa si viene una persona y, no sé, tal vez mi mamá dispone de cieguita, no sé? Viene y me dice, me toca y dice, sí es su ropa, sí es, o sea, son hormonas análogas, ¿no? Entonces, no necesariamente las hormonas que se encargan de estimular la propia secreción, en este caso de los ejes como son tiroideo, suprarrenal, no son necesariamente, se podría decir, las mismas hormonas secretadas por parte del hipotálamo, ¿no? Sino también hay hormonas análogas, ¿no? Dentro de ellas están en mayor secreción, ¿no? Como son estrógenos, porque estos a la larga son una secuencia de aminoácidos que tienen distintos tipos de subconjuntos, no son un subconjunto A, un subconjunto B. Estas hormonas análogas hacen de que en este caso se altere todo lo que viene a ser el eje, ¿no? ¿Por qué? Primero vamos a entrar rápidamente. La hipófisis aumenta el tamaño un 35%, algunas bibliografías dicen que hasta un 36%, pero esta predominancia es lo que vienen a ser las células lactótropas, ¿no? Lactótropas, lactina, prolactina, entonces de ahí deriva todo lo que viene a ser ello, ¿no? Entonces, durante el embarazo, sí, como mencionaron antes, se incrementa lo que viene a ser la prolactina, ¿no? Entonces, ¿y eso a derivación de qué? La estimulación por parte de los estrógenos, ¿para qué? Para que proliferen las células lactótropas y por ende también, como es directamente proporcional, aumenta mayor cantidad de células lactótropas, aumenta la secreción, la cantidad de prolactina, ¿no? Entonces, dice que los lactótropos incrementan en su densidad por 10, ¿no? Los gonadótropos disminuyen, ¿no? Los somatótropos también, y también lo que vienen a ser los corticótropos se mantienen dentro de lo que viene a ser su cantidad, ¿no? Lo interesante dentro de ello, si incrementa en este caso de tamaño, ¿no? El lóbulo anterior, las lactótropas, en este caso el lóbulo anterior, ¿no? Y lo consecuente es que el lóbulo posterior también es de tamaño, ¿no? Dándole un aspecto al menos de boca, ¿no? Ahora, bueno, acá pueden alcanzar los 12 milímetros y después regresionar hasta los 6 milímetros. Acá hay un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que las personas normales que tal vez tengan, no sé, algún síntoma como viene a ser, no sé, disfunción eréctil, disminución de líbido, personas infértiles, personas que tal vez tienen incluso hasta lo que viene a ser alteración de función ginecomastia, correa o otra X cosas. Más que todo está relacionado a lo que vienen a ser tumores de la hipófisis, ¿no? Dentro de las tumores de la hipófisis tenemos los adenomas hipofisiarios, ¿no? Los adenomas hipofisiarios se clasifican como que macroadenomas, microadenomas, ¿no? En un tamaño variante entre lo que viene a ser los 10 milímetros, ¿no? Ahora, dentro de ello hay que recordar que, por ejemplo, los adenomas hipofisiarios también tienen lo que vienen a ser su clasificación como son hipofuncionantes o hiperfuncionantes. Hipofuncionantes que no te dan ningún síntoma, hiperfuncionantes que pueden dar alteración en cualquier eje, ¿no? Ahora, otra cosa más, dentro de los adenomas hipofisiarios hay la mayor predominancia en los prolactinomas, ¿no? Entonces, las mamitas que ingresan al embarazo y todo, según los estudios, tienden a exacerbar lo que vienen a ser los macroadenomas hipofisiarios, en este caso de los prolactinomas, ¿no? Dando sintomatología como son una cefalea así medio rara, una cefalea que le da de la nada de un momento a otro cuando está haciendo el ejercicio, y lo más interesante es las alteraciones visuales, ¿no? Porque dentro de esta hipofisia también pasa lo que vienen a ser alteraciones, ¿no? Entonces, las personitas que ingresan al embarazo con prolactinomas, que es un poco muy raro también, porque estas también, como les dije, ¿no? Disfunción eréctil, disfunción del bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Infertilidad, disminución del líbido y todo, que es muy raro, tienden a exacerbar esta condición, ¿no?
Entonces, lo interesante dentro de ello es que si es que una mamita ingresa y no tiene, supongamos, esto es su descarte completo, no tiene ningún adenoma oficiario, estos también pueden causar sintomatología como que si fuera un prolactinoma, ¿no? Relacionado a lo que viene a ser la lesión del eje visual y el perdón, ¿no? Pero lo interesante es que no causa alteraciones en otros ejes. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el tamaño, en este caso, no está relacionado a lo que viene a ser el tallo, ¿no? Sino relacionado a lo que vienen a ser los lóbulos, ¿no? Entonces, recordar ello, ¿no? Que el tamaño, ¿no? 10 milímetros, macroadenoma, microadenoma, y si es hipofuncional y hiperfuncionante, ¿no? Esto está condicionado en una predisposición a padecer prolactinomas, ¿no? Como les dije, si una persona ingresa con prolactinoma, exacerba, pero dentro del embarazo no tiene prolactinomas, no tiene la incidencia de que pueda producir un prolactinoma de la nada durante el embarazo, ¿no? Ahora, el eje hipoficiario no es fundamental durante el embarazo, gracias a que acá hay hormonas análogas, ¿no? Si bien es cierto, estos te envían un mensajero y dice, te estoy enviando TSH tiroides, por favor interpreta esto y produce T4 y T3. Ya, excelente. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene en este caso una hipófisis, ¿no? Hay hormonas análogas que dicen, produce T3, produce T4, y no necesariamente es la TSH, ¿no? En este caso de subunidades como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, no vamos a hablar entonces en base a lo que viene a ser la prolactina, ¿no? La prolactina específicamente hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y después del parto, ¿no? Lo interesante de ese crecimiento es porque aumenta la síntesis de ADN y ARN para la proliferación y mitosis de las células glandulares o las células alveolares presecretoras de leche, ¿no? Como tal, ¿no? Y después también durante lo que viene a ser la producción de leche, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la estimulación de la producción de leche materna, caseína, no sé, lactoalbumina y esas cosas, ¿no? Lo interesante dentro de esas leches que he encontrado como datos es que, por ejemplo, dentro de la leche hay dos derivados, ¿no? Uno que viene a ser la caseína y uno derivado de las proteínas del suero de leche, ¿no? La caseína es la que le da saciedad al niñito, ¿no? Mientras que la producción de caseína esté bien estimulada por la prolactina, el eje esté normal, hay estimulación como tal, el niño tiene mayor saciedad, ¿no? Entonces eso va a intervenir mucho entre lo que vienen a ser periodos de vigilia, periodos de sueño, lo que viene a ser el niño, ¿no? Si hay menor cantidad de caseína, el niñito tiene más hambre, más consecutivo, se levanta más, es más no sé, molestoso, llora de nadie, ¿no? Entonces es importante también parte de lo que viene a ser la planificación, ¿no? Ahora, si aumenta el prolactina antes del embarazo, sospechar de adenomas hipoficiarios, como les dije, ¿no? Los prolactinomas, adenomas hipoficiarios, entonces, si un paciente ingresa con una prolactina alta en el embarazo, en tu cabecita necesita una resonancia, necesita una TC, ¿por qué? Porque el paciente hay una probabilidad de que tenga un prolactinoma, ¿no? Bueno, entonces durante el embarazo puede haber alteraciones visuales en cadena de redes insípidas, como les dije, ¿no? Relación al tamaño y a los ejes alterados, ¿no? Sirve como autorizaje que se puede usar también, ¿no? De hecho, dependiendo del control y dependiendo de cómo es la persona que le realiza el control, ¿no? Ahora, pongámonos un caso hipotético de una persona que ha ingresado, en este caso con un prolactinoma, teniendo hijos, está concibiendo este por normalidad, ¿no? Durante el embarazo se puede utilizar bromocriptina, ¿no? Pero después del embarazo se usa cabergolina, ¿no? Eso se basa en que hay más estudios de bromocriptina en pacientes embarazadas, por ende es menos tóxico, ¿no? Menos nocivo para el niño, ¿no? Y la cabergolina carece de muchos estudios que sirvan como base para el uso en este caso del tratamiento de los prolactinomas, ¿no? Entonces, un paciente con una buena planificación, lo óptimo que una paciente tenga un prolactinoma, un tumor hipoficial, un adenoma, que se haga una resección transepenoidal, ¿no? Y después de ahí recién entrar al trabajo de lo que viene a ser la gestación musical, ¿no? Acá podemos ver una mama de una persona normal, común y corriente, y acá podemos ver una mama, con, en este caso, con células glandulares proliferadas, y bueno, es parte de lo que viene a ser la prolactina, ¿no? Siguiente. Bueno, al final del embarazo se estima, ¿no? Que la prolactina incrementa entre 10 y 20 veces su valor normal que en una persona no gestante, ¿no? En este caso, 207 nanogramos por mililitro como un umbral medio, ¿no? La prolactina no gestante mide 10 nanogramos por mililitro, ¿no? Mire esa varianza grande, ¿no? Entre lo que hay entre una persona embarazada y una persona no embarazada, ¿no? Y en el caso de que una persona ingrese con esto, como les dije, sospechar en qué, prolactinoma, ¿no? Algo interesante es, como les dije, ¿no? Si yo puedo ingresar a mi casa otra persona también vestida de mí, es relacionado a lo que vienen a ser las células que tiene, tanto sea como son la placenta, las propias células desiguales, ¿no? Que se encuentran en la capa desigual después de lo que viene a ser la relación de lo que viene a ser el polvo placentario, ¿no? Entonces, la adhesiva también colabora produciendo prolactina. ¿Eso en base a qué? A que se encontró que dentro de lo que viene a ser el líquido amniótico podemos encontrar prolactina desde 10 hasta por 100 de estos valores, ¿no? Hasta 10.000 nanogramos por decilitro, ¿no? En el líquido amniótico, ¿no? Esto relacionado a qué? A las células residuales, que en este caso producen lo que viene a ser prolactina, ¿no? 7 días después del parto vuelven a la normalidad y la excepción lo estimula la prolactina, ¿no? Eso es porque en base durante la gestación normal, viene madura las mamas y todo, después del parto, en este caso, 7 días después, la prolactina tiende a volver a su valor normal. Eso es un poco medio soso de entenderlo, ¿no? Porque lo interesante de acá es que después del parto, la mamá, en este caso de
lactancia, ¿no? A su recién nacido, ¿no? Entonces, los factores no vuelven a la normalidad, pero sí tienden a regresionar, ¿no? Y lo interesante dentro de ellos, tenemos un umbral, ya mire, ¿sabes? Que le medido su prolactina, no sé, al primer día de control después del parto. Y después de ello, noto que sigue incrementando. Esto usualmente se asocia a lo que vienen a ser malignidades, ¿no? O cualquier tipo de tumores malignos, ¿no? Eso es como lo relaciona, ¿no? Lo normal es que después, una vez el pico de embarazo, el pacientito viene a dar a luz y todo, tiende a regresionar hacia su parto normal, pero no hacia lo que viene a ser que toca la normalidad, ¿no? Ahora, si hay deficiencia de prolactina, hay deficiencia de la lactancia. Si bien es cierto, la prolactina es prácticamente relacionada a una hormona relacionada a la lactancia, su deficiencia, bueno, ocasiona, ¿no?, alteración de la lactancia, el niño, la mamita no produce leche, los senos no se desarrollan, ¿no? Entonces, esta hormona no es más que todo relacionada durante el embarazo, pero sí es una alteración que se realiza durante, o sea, sí se altera durante el embarazo, pero su función es más que todo en la lactancia, ¿no? Bueno, que podemos ver la hipófisis, ¿no? La hipófisis es uno de los embarazos, como les mencioné anteriormente, ¿no? La parte de la cavidad superior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, luego vamos a hablar sobre hormonas, en este caso del crecimiento, si no se le conoce como somatótropas en general, ¿no? Primero vamos a hablar de la hormona de crecimiento, la somatotropina, ¿no? Lo que acusa en este caso es el crecimiento del cuerpo, el uso de la glucosa, el gas del cuerpo, y actúa con lo que viene a ser el factor insulínico, ¿no? El factor similar a la insulina, tipo 1, ¿no? Lo interesante dentro de ellos, la mamá produce somatotropina, sí, excelente, pero el niño también produce sus propias somatotropina, de lo que viene a ser la placenta. Y hay una pequeña variante, ¿no? Si bien es cierto, el nombre de la hormona de crecimiento es la HG, en este caso el de la mamá es una variante conocida como HG1 y el análogo del niño es HG2, como le podemos ver, ¿no? Por ende, el eje de la mamá no se altera, ¿no? Porque es el que necesita ese hormona de crecimiento, ¿no? Y si lo haces lentamente, ¿no? Está HG1, ¿no? Y sí podría haber una alteración, en este caso, por el factor intestinal, el factor similar insulínico, pero es como IGF1 nada más, ¿ya? Pero sí se entiende que hay un incremento al inicio del embarazo por la relaxina. Cuando vean este tipo de cosas, significa que esta relaxina tiene una subunidad similar a la otra que estimula esta hormona, ¿no? Entonces no es como que dice relacionado durante el eje en ejes normales, ¿no? Sino comparten cierta similitud, las cuales funcionan como análogos sin ser propiamente dicho el parte de su eje, ¿no? Entonces acá podemos ver hablando articular cómo funciona el hormona de crecimiento, ¿no? Estimula en este caso el hígado, el hueso, el pozo, músculo esquelético en las personas normales. Tiene un niño para su crecimiento como tal, ¿no? Siguiente. La somatotropina. Seguimos hablando sobre la somatotropina, la hormona de crecimiento. Los valores de somatotropina aumentan alternamente, lentamente, ¿no? Como les dije, no se altera porque el HG1 es diferente al HG2, ¿no? En este caso se escatima, ¿no? 3.5 nanogramos por mililitro hasta la semana 10, como los valores anteriores mencionados, a eso se adiciona ello, hasta un tope máximo desde 14 nanogramos por mililitro, ¿no? Y vuelve a la normalidad de la semana 36 por mililitro. Bueno, acá el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Estos son los más importantes, ¿no? Lactógeno, placentario magno, el factor de crecimiento o el IGF-1 y la hormona de crecimiento son los principales que se encargan en este caso de optimizar, ¿no?, el desarrollo del niño. ¿Mediante qué? Mediante lo que viene a ser el metabolismo de grasa, el metabolismo de glucosa, ¿no? Entonces hacen lo que en este caso que el niño prolifere correctamente, no crezca, ¿no? Entonces, en este caso también el IGF-1, esta sí es una proteína intrínseca de la madre, ¿no? Pero estas también estimula el crecimiento de muchos tipos de células en el niño también, ¿no? Porque esta también se presenta, ¿no? Este es también estimulado por la hormona de crecimiento y por la glucosa placentaria humana, ¿no? Se encuentra elevado durante la segunda mitad del embarazo, de las 22 semanas de gestación, y el IGF-1 es directamente proporcional a la glucosa placentaria humana, ¿no? Los niveles altos de estas se relacionan con la preeclampsia, ¿no? Acá hay algo interesante, ¿no? He leído dos teorías, que podría decir, ni siquiera teorías, ¿no? Por los pospuestos, ¿no? Uno de lo que viene a ser relacionado a lo que mi compañero mencionó sobre la producción de aldosterona incrementada en el niño, los cuales, más que llevar a lo que viene a ser la preeclampsia, simplemente llevan una enfermedad o un síndrome benigno en la mamita, la cual no causa ninguna alteración, conocido como hipertensión gestacional, ¿no? Ahora, lo interesante de la hipertensión gestacional que se postula, ¿no? Que primero viene a ser prácticamente el aumento de volumen sanguíneo que se realiza, ¿no? Pero en este caso el factor estimulante similar a la insulina también optimiza, ¿no?, en este caso el paso del azúcar, ¿no?, o de la glucosa que viene a ser el cuerpo, lo cual también a la larga puede producir en este caso preeclampsia, ¿no? Pero eso es a raíz de que el hormona placentaria humana se empieza a producir también en lo que viene a ser la placenta, ¿no? Entonces, mientras mayor cantidad sea el electrón placentario humano, hace un feedback positivo, ¿no? Ni siquiera uno negativo, en decir, sabes que estoy mucho, redúcete tú, o sabes que yo estoy poco, auméntate tú, ¿no? Sino en este caso, yo estoy mucho, auméntate tú, yo estoy mucho, auméntate tú. Y también pueden desarrollar lo que viene a ser preeclampsia siempre mamita, ¿no? Siguiente. Bueno,
oxitocina y ADH, si bien es cierto está mencionado, pero no hay mucha relevancia, ¿no? Parte de lo que viene a ser el periodo gestacional, ¿no? El ADH vasopresina, bueno, los valores no varían, pero en el embarazo tiene un comportamiento similar en cuanto a síntesis y depuración, ¿no? ¿Esto en base a qué? A que la hormona tiroidica se produce, pero también se sintetiza más. Entonces, se supone que lógicamente deberíamos encontrar mayor cantidad de hormona tiroidica en la sangre, pero no encontramos mayor cantidad de hormona tiroidica en la sangre, gracias a que su depuración también es mayor, ¿no? Entonces, se equilibra, ¿no? Con un pequeño sub y baja, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la producción, mayor va a ser la depuración, prácticamente no hay ninguna alteración en ese eje, ¿no? Y eso se basa a que el propio tromboblasto produce una enzima, ¿no? Conocido como la vasopresinasa, ¿no? Lo cual ocasiona en este caso la escilación, ¿no? De lo que viene a ser de la ADH, ¿no? En cuanto a la oxitocina, bueno, ya se le conoce como hormona del parto, se produce, aumenta progresivamente durante el embarazo, pero esto más que todo está relacionado a lo que viene a ser el periodo de parto, ¿no? Esto es base a que también que durante todo el periodo de gestación, lo que hace la oxitocina aumenta en este caso los receptores, lo que viene a ser la segunda capa del útero, ¿no? Tenemos una capa serosa, una capa miometrial y una capa endometrial, ¿no? Entonces, el miometrio aumenta lo que viene a ser los receptores de oxitocina, ¿no? Todo el periodo de parto, como preparándose durante todo el periodo de gestación, ¿no? Y eso se dice que en las últimas semanas es donde incrementa mucho más la sensibilidad de la oxitocina, ¿no? Tiroides, ¿no? Entonces, ya hablamos de lo que viene a ser hipófisis y de lo que viene a ser su alteración hormonal, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el tiroides siguiente. Bueno, la glándula tiroidea incrementa su tamaño en un 18%, en base a lo que vienen a ser los folículos coroideos, ¿no? Y también, ¿cómo es que incrementan estos folículos coroideos? Porque también incrementa lo que viene a ser la vascularización, ¿no? Entonces, al incrementar la vascularización también es como que les dan una abundante cantidad, en este caso, de nutrientes para que puedan hacer mitosis y aumenta en este caso el tamaño celular, ¿no? Ahora, los estrógenos aumentan lo que viene a ser la producción de la TBG o en este caso la globulina fijadora de tirosina, ¿no? Y también su cialización. Eso es más conocido como pegylación o tal vez como el simple hecho de reforzar esta tiroglobulina, lo cual hace de que esta esté en constante, se podría decir, la depuración sea más lenta, esté más activa durante lo que viene a ser torrente sanguíneo. Entonces, por ende, vamos a encontrar mayor cantidad de la hormona T4 y T3 fijada, lo que viene a ser la tiroglobulina, ¿no? Esto les voy a explicar más adelante, ¿no? La madre es la principal fuente de T4 y T3 para el feto durante los 3 primeros meses. A partir de ahí se empieza a tener una pequeña sensibilización por parte de la tiroides del fetito para que mediante su propia TSH o mediante su propio hipoficiario pueda producir su T4 y T3 endógenos, ¿no? Las mujeres en edad fértil tienen a tener hipotiroidismo, ¿no? Y todo eso es en base a un buen control prenatal, ¿no? Lo interesante dentro de ello es que, por ejemplo, si bien es cierto, en el caso de hipertiroidismo, las complicaciones para el embarazo no están mucho, porque se podría decir que no hay muchas contraindicaciones para que un paciente con hipertiroidismo tenga tiene a embarazarse, ¿no? Pero en el caso del hipotiroidismo sí. ¿Por qué? Porque recordemos que la T4 y T3 son hormonas netamente casi metabólicas, ¿no? Acelerando, disminuyendo el metabolismo relacionado a su concentración. Entonces, si bien es cierto, mira, como dice, la T4 y la T3 la aporta lo que viene a ser la mamita durante los 3 primeros meses. En el caso del hipotiroidismo, también un buen control prenatal podría ayudar a que este niño se desarrolle muy bien, ¿no? Ahora, en el caso de la T4 y T3, sus funciones que he encontrado es más que todo el desarrollo nervioso, ¿no? El desarrollo nervioso, el desarrollo del cerebro, el desarrollo del tejido nervioso, pero también lo que vienen a hacer las células de por sí, ¿no? Estimulando la mitosis, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es también parte de lo que viene a ser una hormona somatótropa, ¿no? Una hormona que influye en el crecimiento del propio niño, ¿no? Entonces, el buen control prenatal hace un descarte de un hipotiroidismo pregestacional o antes de la gestación de una pacientita, ¿no? Ahora, algunos ven una tiroides con sus 2 lóbulos, su istmo, todo, ¿no? Entonces, un pacientito que ingrese con un hipotiroidismo a lo que viene a ser periodo gestacional es mejor controlable, ¿no? ¿Por qué? Porque se le puede dar una pastita de levotiroxina de 100 miligramos, sensibilizando en este caso 50 miligramos durante el primer mes de control y se realiza un control cada 2 meses, ¿no? Eso es más que todo relacionado a lo que viene a ser tiroides, ¿no? Ahora, vamos a hablar a continuación, por favor, de lo que viene a ser las hormonas de por sí, ¿no? Ahora, si aumenta la tiroglobulina, tenemos que un paciente aumenta la hormona fijadora de tiroxina, ¿no? La TBG. Lo que pasa es que al nosotros pedir un perfil tiroideo a un paciente gestante, nosotros pedimos TSH, T4 y T3 libre, ¿no? También hay un T4 total y T3 total, ¿no? Esta T3 libre y T4 libre es aquella hormona tiroidea que no se ha fijado a la tiroglobulina, ¿no? Y por ende se está depurando normalmente, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de hormona fijadora de tirosina o de la TBG,
lo que va a incrementar en este caso va a ser la T3 y la T4, ¿no? En una paciente gestante. Lo que va a disminuir va a ser en este caso la T4 libre y la T3 libre. ¿Por qué? Porque si hay mayor cantidad de fijación, menor cantidad se está depurando, ¿no? Lo que va a disminuir en este caso sería la TSH, ¿no? Que más adelante les voy a explicar, porque es como se dice, que la propia placenta, si mal no recuerdo, produce la propia la hormona del HCG tiene una subunidad alfa que tiene una similitud a la TSH, ¿no? Entonces funciona como un análogo intrínseco para que se pueda producir T3 y T4, ¿no? Entonces, por ende, al decir, si es que ya se está produciendo T3 y T4 por parte de esta subunidad alfa, ya no se necesita la mayor cantidad de TSH para estimular la T3 y T4, ¿no? Entonces la TSH tiende a disminuir en una paciente gestante, ¿no? Entonces, lo grueso que nos debemos llevar de esto es que una paciente gestante, si por casualidad le piden un perfil tiroideo, es encontrar T4 y T3 elevada, TSH disminuida, y T4 y T3 libre disminuida también como tal, ¿no? Lo cual se denomina como un hipertiroidismo subclínico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de TSH que está produciendo gran cantidad o cantidad normal de T3 y T4, ¿no? Entonces, posiblemente se trata de un hipertiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque tendría que estar relacionado lo que viene a ser la TSH, ¿no? Entonces, ese es un diagnóstico erróneo que se realiza en pacientitas gestantes, que también se establece como diagnóstico, ¿no? Pero en sí es parte del comportamiento del cuerpo mediante lo que viene a ser la gestación, ¿no? Siguiente. Bueno, la tiroides, como les vi, esta hormona estimulante de la TSH, ¿no? Atraviesa la placenta, estimulando la TSH del feto, en este caso sensibilizando a que el propio fetito pueda producir, en este caso, su propia T3 T4. A partir de las 20 semanas de gestación se optimiza y entre las 10 y 12 ya se empieza a hacer la estimulación total, ¿no? La HCG, como les dije, tiene una actividad tiroidea intrínseca porque a su subunidad alfa, que tiene similar a lo que viene a ser la TSH, entonces tiene la actividad para producir también T3 y T4, ¿no? Lo cual hace que se disminuya la TSH, ¿no? Al menos durante el primer trimestre, que es los primeros días donde la mamita es la que aporta la T3 y T4, ¿no? La hormona tiroidea aumenta hasta un 40%, hasta un 100% la producción de hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4 pueden elevarse, en eso se resume. T4 y T3 libre disminuyen durante las 20 semanas de gestación y después se estabilizan. ¿Gracias a qué? Acá hay mayor TBG, ¿no? Producida por el hígado, ¿no? T4 y T3 aumenta entre 6 y 9 semanas de gestación, ¿no? Entonces, acá, bueno, como les dije en resumen, ¿no? Lo que podríamos encontrar en una paciente gestante sigue siendo lo normal, no es patológico, ¿no? Acá el comportamiento de la TSH en una paciente gestante, ¿no? Como les dije, disminuye y luego tiene a lo que viene a ser se podría decir, normalizarse, ¿no? Siguiente. Eso, ¿no? Y encontrar lo que viene a ser palpar lo que viene a ser el tiroides, ¿no? Hay que confundir, no hay maniobras semiológicas para palpar tiroides, para ver el implemento como tal, ¿no? Pero el único que se deben enfocar en un paciente en el embarazo es, por ejemplo, pacientes que no consumen bastante cantidad de yodo, ¿no? Y usualmente el yodo se encuentra entre lo que vienen a ser los productos derivados del mar, de saludable, ¿no? En general, ¿no? Pero, ¿qué pasa si como es un pacientito, una pacientita, mejor dicho, embarazada, pero con bocio, ¿no? Usualmente el bocio se asocia a lo que viene a ser la deficiencia de yodo, ¿no? Y el diagnóstico, como les dije, bueno, el error, ¿no? Un pacientito con bocio que entre y que tenga hipotiroidismo subclínico. En una paciente gestante que no tiene bocio, es algo normal. ¿Por qué? ¿Cómo se comportan las hormonas tiroideas en la paciente gestante? ¿Qué pasa si empieza con un bocio? Ahí sí tenemos que tener mayor énfasis, ¿no? Porque esto produce a la larga una enfermedad conocida como cretinismo, ¿no? Que relaciona una T3 T4 deficiente y por ende el niñito se desarrolla como tal, ¿no? Lo cual hace que haya una macroglosia, una cara grande, una cabeza grande, una cara pequeña, ¿no? Retraso en el crecimiento, retraso mental, X cosas como tal, ¿no? Entonces, no, si encontramos en una paciente normal, como les dije, no, simplemente es cómo se comporta el cuerpo humano durante el embarazo, ¿no? Pero si cae bocio, bueno, hay que seguir preocupados. Bueno, acá podemos ver pacientitos con cretinismo, ¿no? Como se pueden ver, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Porque usualmente desde que se ha introducido lo que viene a ser la sal llorada, ya no hay ese bocio que era tan común anteriormente hasta en los tiempos incáricos, como se denominaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían acceso a lo que viene a ser productos derivados del mar, donde hay gran cantidad de yodo, ¿no? Pero ahora con lo de la sal llorada, con, no sé, ceviches, crustáceos, lo que sea que se toma, bueno, prácticamente es algo muy raro de casi ver, ¿no? Como les dije, no, menos de que parezcan ahí, y el bocio tiene que ser otro, acá podemos ver los síntomas del cretinismo, y prácticamente ya puede ser un error soso cuando tú hagas control prenatal o control pregestacional, se dice, no prenatal, mejor dicho, es control prenatal, ¿no? Que se te pasen este tipo de cosas en cuanto al control. Lo siguiente, paratiroides, ¿sí? La paratiroides, bueno, son hormonas como tamaño de lentejuelas que están relacionadas entre el son entre 3 y 4, entre lo que vienen a ser los globulillos
de la tiroides, los cuales más que todo se encargan de la secreción de la hormona paratiroidea, que irriga el área, también funciona como lo que viene a ser para la regulación de calcio, ¿no? Ahora, hay que recordar que, por ejemplo, el niño nace con huesos, ¿no? Es un poco todo que lo pregunta, ¿no? Pero nace con sus huesos, ¿no? Y sus huesos, ¿a partir de qué desarrollo? ¿Cómo es que los desarrolla? Como les dije, se comporta como un parásito. Al comportarse como un parásito, agarra el calcio propio de la madre para poder producir sus huesos, ¿no? El niño no tiene cómo sintetizar ello, ¿no? Porque, como sabemos, nosotros sintetizamos calcio a partir de ¿qué? Vitamina D, a partir de paratormona, en casos extremos, pero más que todo es relacionado a la vitamina D, ¿no? ¿Qué es lo que hace la vitamina D? Conoce como colecalciferol. Esta se va al hígado, se hidroxila, se hace como 1,25 hidroxicolecalciferol, empieza a formar canales de calvidina, estimulando en este caso ¿qué? La reabsorción de calcio, también lo que viene a ser la absorción por la parte intestinal, ¿no? Hay que recordar que de la parte intestinal relacionada a la vitamina D, al menos optimiza lo que viene a ser un 30-40% de toda del calcio total que el cuerpo humano absorbe, ¿no? Y ese, bueno, como dato también, y tal vez como una vez lo mencioné a mi tía, es que el sol de la mañana o el sol que no quema o el sol temprano es aquel que tiene mayor estimulación en este caso para la síntesis de vitamina D, ¿no? Bueno, entonces, el niño roba el calcio de la madre. La madre, ¿dónde consigue ese calcio? De ingesta alimenticia. ¿Qué pasa si es que es una madre que no tiene buena alimentación, no consume, en el caso del calcio, los alimentos que contienen más calcio son legumbres, cosas secas, pero más que todo el ajonjolí, ¿no? El ajonjolí se menciona que tiene gran cantidad de calcio y en las personas embarazadas es un buen alimento, suplemento vitamínico, ¿no? Suplemento, en este caso, de oligoelementos, ¿no? Como viene a ser el calcio, ¿no? Entonces, el niño, como les dije, roba, como un parásito, roba lo que viene a ser el calcio entonces de la madre. Ahora, relacionado esto como dato, encontré que las multíparas o las personas que tienen de 3, 4, 5 hijos tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis, ¿no? ¿Eso en base a qué también, no? Porque la paratormona también es como quien dice la hormona salvadora, ¿no? Cuando hay disregulación de calcio y calcio bajo, estimula en este caso el aumento de calcio endógeno. ¿En base a qué? A la estimulación de osteoclastos, también en pequeña parte lo que viene a ser la causación del calcio. Pero esta no tiene, se podría decir, bueno, esta tiene un control como tal, ¿no? Relacionado a lo que viene a ser la concentración de calcio, ¿no? Ahora, para la producción de leche también se necesita en este caso calcio, ¿no? Y según lo que viene en el reglamento también, es que el calcio propiamente se saca, ¿no? De la parte de lo que viene a ser la reabsorción osteoclástica que ocasiona, ¿no? Los huesos, ¿no? Pero lo interesante es que esta no es tan masiva como para poder producir una osteoporosis como tal, ¿no? Pero imaginen que una persona osteoporosis que ingresa al periodo gestacional, una persona que tenga, no sé, un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Que ya tenga, no sé, dolor lumbar, que haya una hipercalcemia, una calciuria, o sea, una persona compleja que ingresa al embarazo con un hiperparatiroidismo, sea primario o secundario, tiene mayor riesgo a padecer lo que vienen a ser fracturas, ¿no? Y hay que recordar que dentro de lo que viene a ser el eje gravitacional, al menos lo que viene a ser la columna lumbar, es el que distribuye lo que viene a ser el peso, ¿no? Pero también ayuda a lo que vienen a ser los huesos ciliares, ¿no? Entonces, estas pacientitos que ingresan con hiperparatiroidismo tienen mayor riesgo de padecer fracturas espontáneas, ¿por qué todo? Pero también parte de lo que viene a ser parte pelvica, porque llevar un bebé es una carga, ¿no? O sea, es un peso grande, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, la PTH se puede transmitir en el primer trimestre. ¿A raíz de qué? A que el niño no necesita, se puede decir, la osificación o prácticamente la producción de sus huesitos, ¿no? Aumenta durante el tercer trimestre, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? En este caso, la producción por parte de lo que viene a ser el tejido óseo, ¿no? Entonces, después de esto tiene que disminuir levemente, pero no alcanza la normalidad. Si siguen aumentando, también se sospecha de malignidad, igual que en este caso viene a ser parte de lo que es la calcitonina, ¿no? Los valores normales de hormona paratiroidea son de 10 a 55 picogramos por mililitro, ¿no? Siguiente. Bueno, la calcitonina, esta es una hormona antagonista, ¿no? Imaginemos que, no sé, la PTH es el eje y el otro es el antihéroe, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro te salva en este caso de que puedas sustituir el calcio que necesites, ¿no? Para el torrente sanguíneo mediante la estimulación osteoclástica y lo demás, ¿no? Pero a su vez también la calcitonina es aquella que te cubre, ¿no? Y te dice, no, lo siento, los huesos no se tocan y no vas a poder absorber esto como tal, ¿no? Entonces, esta es la hormona antagonista de la PTH, ¿no? Esta protege el esqueleto materno y esta aumenta hasta 2 veces sus valores normales, ¿no? Hay que recordar que la gestación también es un periodo de protección, ¿no? Se podría decir que la mamita le da superpoderes frente a lo que vienen a ser problemas hormonales. Hay hipertensión, curiosamente, que desaparece también durante el embarazo y vuelve a aparecer. Hay enfermedades autoinmunes igualitas que también desaparecen durante el embarazo, como milagro de Jesucristo y cosas como tal. ¿No? Eso se dice que también no es el cortisol, que sí. Entonces, hay enfermedades que sí durante el embarazo desaparecen, ¿no? Y según la cultura vernacular o folclore pueden decir hasta mi hijo ha sido milagro como tal, ¿no? Si bien no saben que de verdad
del periodo de embarazo y de los estrógenos, el cortisol endógeno y todo proporcionan una protección y una disminución de la sintomatología de todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la calciferina, bueno, en las no embarazadas o en personas que mueren de un antiparón, lo normal es que estén menor a 10 miligramos, 10 picogramos por mililitro, ¿no? Y las embarazadas se duplican, ¿no? Entonces, tiene que hay una regulación, se podría decir, ¿no? Se produce mayor PTH y la procalciferina te dice, no, parece varón y mujer peleándose, diciendo, no, no vas a sacar, no, si vas a sacar, no, no vas a sacar, no vas a sacar, como tal, ¿no? Entonces, esta protección también estimula que sea más sutil, en este caso, la absorción o la actitud que tiene la PTH sobre los huesos, ¿no? Sí. Por último, las glándulas suprarrenales, ¿no? Acá no hay muchos datos interesantes, ¿no? Que todo sobre la clase glandular y sobre la absorción de los huesos. ¿Puedo dar el siguiente? Bueno, cortisol y transcortina, ¿no? Como transcortina, así como decía TBG, es la hormona fijadora, la tirosina, la transcortina es esa globulina fijadora de cortisol, ¿no? El cortisol no sufre alteraciones hasta la semana 26, donde aumenta como máximo 3 veces sus valores normales y después disminuye, ¿no? En la semana 27 hasta el parto se normaliza, ¿no? La transcortina sí en embarazos y la toma de anticonceptivos orales también aumenta la presencia de insulina, ¿no? Hay algo relacionado a lo que viene a ser el uso crónico de corticoides de pacientes como tal, lo cual hace de que aumente la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces también se tenía como un pequeño postulado, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Para poder explicar, ¿no? Cómo es la resistencia insulínica en la vida de la gestante, ¿no? La ACTH, bueno, tiene un patrón diurno, se mantiene, ¿no? La ACTH es más que todo relacionado al diagnóstico de Cushing, ¿no? Para poder ver si es que el Cushing es endógeno o es exógeno, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que viene a ser ACTH, relacionado que tiene, cuando refiero que tiene patrón diurno, es que entre las 6, en este caso 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, la ACTH tiende a disminuir, pero en el periodo en que está, que en este caso sería desde las 12 hasta las 5 de la mañana, bueno, según esa actuación hasta casi las 8 de la mañana, tiende a aumentar, ¿no? Entonces, eso es para poder ver si en este caso la ACTH es como que la hormona estimulante, depredadora de cortisol, ¿no? Eso es para poder diferenciarse si el paciente sufre de Cushing endógeno o exógeno, ¿no? Entonces, hay que recordar que en el caso de las mamitas se sigue manteniendo como tal el patrón diurno, en este caso una ACTH elevada, tomada en la primera hora o a las 8 de la mañana, como tal, ¿no? La aldosterona, bueno, se incrementa a las 15 semanas de gestación, también sería como un postulado para lo que viene a ser la hipertensión gestacional, que es benigno, según tenía entendido, no tiene ninguna alteración, no hay ninguna anomalía ni nada, a diferencia de lo que viene a ser la preeclampsia, que sería una hipertensión gestacional acompañado de otro tipo de síntomas, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los cambios en el sistema musculoesquelético. Se dice aquí que el principal dato o el principal cambio en el sistema musculoesquelético es que hay una lordosis progresiva. ¿Por qué se va a dar una lordosis progresiva? Para compensar lo que es la posición anterior del agrandado. Esto va a tener que estar conjuntamente con lo que es el desplazamiento del centro de gravedad en dirección dorsal y sobre las extremidades inferiores. Además de esto, se dice que se va a las articulaciones sacroiliacas, sacropsiquia y la púbica van a ser más móviles, pero esto no se relaciona directamente con lo que son los niveles de progesterona. En el trabajo de parto, se dice también que puede haber un agrandamiento o una ligera separación de lo que es la sínfisis, y si esta separación es mayor a 1 centímetro, las mujeres van a presentar más dolor. Otro cambio que puede haber en lo que es el sistema musculoesquelético es que las pacientes van a tener dolor, parestesias y debilidad en lo que son los miembros superiores. Esto porque se puede dar por la lordosis progresiva, va a ir acompañada de lo que es una flexión anterior del cuello y también una flexión de la cintura escapular. La flexión de la cintura escapular va a conducir podría ser una compresión del nervio cubital y el nervio mediano. La compresión del nervio mediano va a dar como consecuencia tal vez que se pueda confundir con un síndrome de túnel carpiano. Otra modificación que se va a dar es que se va a ver lo que es un fortalecimiento articular que va a comenzar en lo que es el trabajo de parto, y eso es lo más importante en lo que es a este aparato. Otro sistema que se va a ver alterado, aunque no mucho como los anteriores que ya habíamos hablado, va a ser el sistema nervioso central. En aquí se han destacado, por ejemplo, que hay estudios a través de lo que es la resonancia magnética, en los cuales se dice que la arteria cerebral
media y posterior van a tener un cambio de lo que son sus flujos. Por ejemplo, la arteria cerebral media va a cambiar su flujo de lo que es 147 a lo que es a 118, y la arteria cerebral posterior de lo que es 56 a 44. Lo que está variado aquí es la memoria. Se dice que las pacientes embarazadas van a tener problemas en atención, concentración y memoria. Esta va a ser más notoria en lo que es el tercer trimestre del embarazo, y también se dice que hay una incapacidad cognitiva a corto y largo plazo en mujeres que tienen preeclampsia y eclampsia. En lo que son los cambios en la visión en los ojos, se va a ver que hay un aumento en lo que es el espesor de la córnea. Por ello, mujeres que antes podían utilizar lentes de contacto sin ninguna dificultad, ahora van a presentar molestias. También se puede ver un aumento en lo que es la pigmentación roja de las pacientes, y que la presión intraocular va a disminuir por lo que es el aumento de la salida del flujo del virus. Entre lo que es el sueño, vamos a ver que los mayores problemas van a ser desde las 12 semanas hasta los 2 meses, desde las 12 semanas de la gestación hasta los 2 meses después del parto. ¿Por qué se va a dar? Porque las pacientes van a tener dificultad para dormir, despertares frecuentes, el sueño no va a ser menores horas de sueño nocturno, y además que cuando duerman no va a ser muy eficiente. Se dice que esta falta de sueño puede conducir a lo que es la depresión corporal. También esta depresión corporal puede llevar a la pólvora, a lo que es una depresión franca, y posteriormente podría llevar a lo que es una edición suicida. Quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Había algo que me llamó la atención de la residua. ¿Y qué viene a hacer la residua? Es aquella capa transicional que se realiza cuando polio primario empiezan a implantarse, los cuales no, en este caso viene a ser el ciclo topolar empiezan a morir parte de lo que vienen a ser células de la residual, las células residuales. Pero también, como dije, tiene función hormonal celular. ¿Qué les ha llamado la atención de la respuesta de... ¿Cómo te llamas? Andor. ¿Qué les ha llamado la atención? Mucho habla, dice por ahí, ¿no? Mucho habla. La pregunta era concreta, ¿no? ¿Qué es la decidua? Entonces eran 2 o 3 palabras, porque el resto ya es palabreo. ¿Quién sabe sobre decidua? Porque eso me imagino han revisado ya ustedes. ¿Qué será decidua? Perfecto, que a nivel de la decidua se puede producirse prolactina. Perfecto. ¿Qué será la decidua? La decidua no es más que el endometrio. ¿Qué es la decidua? La decidua es la transformación del endometrio por efecto de hormonas que se producen durante el embarazo. Esa es la decidua. Entonces, por ahí, por ejemplo, alguien puede tocar el término del parto, puerperio. En el puerperio normal hay una eliminación como parte de los componentes de los lóculos decidua. Desprendimiento de la decidua es parte del endometrio. Y después, otra vez se restablece pues el endometrio, ¿no? Va a haber un crecimiento de la membrana basal y otra vez se restablece el endometrio. Entonces, la decidua será pues el endometrio durante el embarazo. ¿Que va a colaborar, va a participar en la formación de prolactina? Sí, pues, sí.
Y lo otro, ¿no? Lo que habíamos ya conversado, después del alumbramiento, en realidad la prolactina tiende a normalizarse. Pero no es que se va a mantenerse de por vida normal, no. Cada lactancia se dispara. ¿Para qué? Para la formación de la leche y después. Y de cuerpos cetónicos habló, que me imagino ahora podríamos haber tocado ese tema, cuerpos cetónicos. Va a encontrarse cuerpos cetónicos durante el embarazo. Pero los cuerpos cetónicos ya durante, por ejemplo, hiperemesis que se va a tocar, es un parámetro a evaluar esto de los cuerpos cetónicos en aquellas gestantes que tienen hiperemesis. Vamos a encontrar alta concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, también en orina. Ahí nos van a hablar, ¿no? Y lo otro de crecimiento de la glándula tiroidea, 18%, ¿no es cierto? Eso está relacionado con la hormona gonadotrofina coriónica. Y hay una flechita que no lo has hablado, por ahí hay una flechita, por ahí he visto una flechita, ya eso, incremento el tamaño del 18% de los óvulos, por efecto de la hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, hay gestantes hay gestantes en los primeros meses del embarazo, incluso tienden a tener una hiperfunción tiroidea, hipertiroidismo transitorio. Especialmente se ve en aquellas mujeres que tienen alta concentración de hormona gonadotrofina coriónica. ¿Y cuando tenemos una alta concentración de hormona gonadotrofina coriónica? En aquellas que tienen enfermedad trofolástica gestacional, mola iratiforme, coriocarcinoma, mola invasiva. Pero también podemos tener en aquellas mujeres que tienen embarazo doble, triple, alta concentración. Por lo tanto, en estos casos, como hay alta concentración, lógicamente va a actuar a nivel de la glándula tiroidea en mayor proporción. ¿Y cuál va a ser el resultado? Será T3, T4 elevado, ¿no? Y que se va a manifestarse teóricamente como una hiperfunción tiroidea. Ya, pues sería bueno que revisen, hay que revisar. Y nos encontraremos el día salvo que no hay el jueves. Si no, el día viernes.